¿Qué tal, jóvenes? Vamos a platicar del tema sistemas de las funciones organizacionales. Este implica que existen en las organizaciones algunos sistemas que ayudan a la consecución de objetivos. Esos sistemas trabajan de manera particular sobre un área en la cual las personas que están ahí son expertos y colaboran de alguna manera para lograr las metas comunes que siempre existen. Em, Principalmente hay 3, pueden existir más, pero por lo general existen estos 3: el sistema de recursos humanos, el sistema financiero y el sistema de mercadotecnia. Vamos a pasar al sistema de la función de recursos humanos. Eh, Gran parte de las organizaciones, pues, tienen que manejar personal. Muchas personas que realizan trabajos diversos, ¿no? Realmente es difícil concebir una organización sin la función de recursos humanos, ¿no? Normalmente es un departamento o una división dentro de un área funcional. Casi siempre es un departamento muy grande y la mayoría de las organizaciones lo tienen para todo el trabajo que se tiene que realizar en relación con las personas. ¿Cuáles son las actividades principales de recursos humanos? Em, Pues primero traer personal a la organización que pueda realizar los trabajos que se necesitan para llegar a los objetivos. Igual también es necesario que ese personal se vaya capacitando y se vaya preparando y pues también es parte de la tarea de recursos humanos. Igual existe un trabajo relacionado con el papeleo, con la administración de datos, con prestaciones, entre otros elementos que recursos humanos tiene que trabajar. Aquí encontramos las actividades primarias de recursos humanos. Básicamente, recursos humanos se puede explicar bajo estas 4 actividades, que son reclutamiento y contratación, educación y capacitación, terminación y administración de prestaciones y administración de datos. Y aquí lo tenemos en una especie de diagrama. Em, Tenemos, para explicarlo, los que son las personas. Las personas podemos dividirlas, digamos, antes de ser parte de la compañía, cuando son ya parte de la compañía y cuando pues fueron parte de la compañía. Los empleados en potencia se relacionan con el reclutamiento. Básicamente, recursos humanos lanza convocatorias y publicidad para que la gente se entere que hay vacantes. Entonces, entra dentro del reclutamiento. Las personas se acercan, traen información que requiere recursos humanos para que pueda ser procesada, analizada y en algún momento pues puedan ser parte de la organización. Eso pues ya es en base a un documento formal o un proceso formal que es la contratación. Dejaron de ser empleados en potencia a ser empleados de la organización mediante un contrato que los liga a la misma, ¿no? Con sus debidos derechos y obligaciones. Dentro de cuando una persona es empleada de una organización, pues viene la educación y capacitación, que es un proceso que hace recursos humanos para decirle a las personas cómo se trabaja en la organización, cuáles son sus labores diarias, qué es lo que tienen que hacer, más aparte a lo mejor irles enseñando más procedimientos y más aprendizajes que son necesarios para que hagan su trabajo. Y después puede terminar la relación laboral mediante también un documento formal. Y una vez que se llega a ese punto, pues entonces tenemos ya empleados que se retiran, ya sea porque fueron expulsados de la organización por X o Y circunstancia o porque lograron tener alguna jubilación, depende de la organización también y demás, ¿no? También tenemos la administración de prestaciones, que pues eso viene durante todo el proceso de lo, cuando una persona es empleada y también algunos cuando se retiran, ¿no? Y lo que es la administración de datos es sumamente importante, pues, porque realmente es el archivar, el guardar, el registrar
toda la información relacionada con el personal de la organización. Desde que son empleados en potencia se guardan datos, se guardan hojas, documentos, información, perfiles, em, y cualquier tipo de dato. A lo mejor no se contrata a una persona en el momento, pero posteriormente se puede contratar cuando haya alguna vacante, ¿no? Y entonces ya se tiene ese contacto, ya se tiene esa información lista. Los empleados más a mi favor porque pues se tiene los contratos, las prestaciones, los salarios, las obligaciones y demás, ¿no? Y así como de los empleados retirados. Entonces, todo ese trabajo de administración lo realiza recursos humanos. Dentro de recursos humanos hay tres subsistemas principales que ayudan a separar en partes este gran sistema y que se pueda trabajar de mejor manera. El primero es el subsistema de información contable, el segundo es el subsistema de investigación y el tercero de inteligencia. Vamos a analizarlos un poco. El subsistema de información contable eh, simplemente registra elementos de datos del personal. Vamos a decir que estos simplemente son eh, datos personales, nombre, RFC, nacionalidad, edad, ese tipo de datos que son necesarios para toda la cuestión de recursos humanos. Y los elementos contables, esos elementos contables pues son como pudiera ser la tarifa por hora que se le paga a determinado empleado o perfil, los impuestos, si es que cambian, ¿no? Porque normalmente decimos que los datos de los elementos de datos son estáticos, no cambian demasiado, no te vas a cambiar el nombre cada 3 semanas. Y los elementos de contabilidad sí son más dinámicos, puede cambiar a lo mejor en algún momento alguna prestación, algún porcentaje o alguna tarifa. El subsistema de investigación. ¿De qué trata la investigación? De traer a la luz cierta información que no se tiene en el momento y que se relaciona directamente con recursos humanos. Están los estudios de sucesión. Se hacen estudios permanentes dentro de la organización para determinar eh, si es que algún integrante de la organización se va a ir, se va a retirar, se va a jubilar o lo van a retirar por alguna circunstancia, pues entonces buscar en la organización quién puede sucederlo, quién puede ocupar ese puesto en determinado momento, quién tiene los perfiles y las habilidades y los conocimientos para ingresar en ese o para ocupar esa futura vacante. Los análisis y evaluaciones de puestos. Bueno, esto se hace constantemente, no es más que la determinación de los perfiles, de determinar cuáles son las características que se requiere para ocupar cierto puesto. Y como ya lo vimos nosotros, se puede hacer una descripción, un diseño, una evaluación de esos puestos para seguirlos mejorando y determinar qué características deben de llevar. Y los estudios conciliatorios, que estos estudios o estas investigaciones eh, tratan más que nada con la cuestión de solucionar algunas problemáticas que puedan llegarse a dar entre el personal y también tratar de mejorar lo que es la actividad misma del personal de recursos humanos. Entonces, básicamente esto es como una especie de buzón, un buzón de quejas y sugerencias o sugerencias nada más que se coloca en algún lugar de la organización y el personal de manera anónima principalmente, pues puede dar sus sugerencias, ¿no? Para la mejora del mismo departamento. Y el subsistema de inteligencia. Esto de inteligencia tiene que ver con obtener datos principalmente del entorno que le interesan a recursos humanos. ¿Para qué? Para hacer su trabajo de mejor manera. Hay varios aquí elementos, por ejemplo, inteligencia del gobierno. ¿Qué significa eso? Que recursos humanos requiere de cierta información del gobierno para poder hacer su trabajo. Esa información tiene que ver a lo mejor con algunas publicaciones eh, en alguna ley o en alguna regulación o, o algunos anuncios que tengan que ver con modificaciones hacia ciertas áreas que tienen que ver con el área laboral o con el trabajo.
Entonces, el gobierno normalmente, pues, regula muchas cosas y entre ellas puede ser el trabajo, ¿no? A lo mejor se puede modificar la Ley Federal del Trabajo de alguna forma y, pues, entonces se necesita saber. Inteligencia de los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores de recursos humanos? Pues primero entendamos cuál es el recurso principal de este departamento, con quién trabaja, con qué trabaja, con personas. Entonces, ¿quiénes son los proveedores de recursos humanos? Pues universidades que aportan estudiantes de los últimos semestres o recién egresados al campo laboral. Puede ser una bolsa de trabajo del gobierno, puede ser una empresa de outsourcing, que son pues los principales proveedores de recursos humanos, ¿no? Ellos necesitan tener el contacto con estas organizaciones permanente para cuando existan vacantes nuevas, pues puedan ocuparse inmediatamente. Inteligencia de sindicatos laborales. Un sindicato siempre va a tener información acerca de los acuerdos que tienen sus agremiados relacionados con el trabajo que están realizando. Entonces es importante que un patrón se mantenga informado de cuáles son esos acuerdos o esas inquietudes que llegan a manifestar los sindicatos y por eso es importante esa información. Inteligencia de comunidad global tiene que ver con eh, el entorno que rodea a una empresa relacionada principalmente con los trabajadores. Si una empresa quiere contratar a un trabajador em, que vive en un área geográfica distante, pues necesita pues convencerlo de alguna manera a que venga a trabajar y eso no necesariamente es con una cuestión de dinero. Pues ofrecerle mucho dinero a un trabajador potencial y a lo mejor no accede, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene a lo mejor otros elementos que considerar. Entonces, bueno, recursos humanos tiene que estar enterado de cuál es la oferta escolar que hay cerca de la empresa u organización, cuáles son los espacios recreativos que pueden existir, y entre otros, ¿no? La idea es que puedan conversar las personas que vayan a trabajar con ellos. Si tienen hijos, pues que les acomoden escuela y que si hay ahí un centro comercial donde puedan entretenerse también y entre otras cosas que los convenzan a lo mejor con una cuestión de bienestar en la comunidad, ¿no? Entonces, eso lo debe de tener recursos humanos. Después, inteligencia de comunidad financiera. Am, Tiene que ir muy de la mano recursos humanos con lo que es el departamento financiero contable, porque al final de cuentas, para contratar personas se necesita recurso, para despedir personas se necesita recurso, para capacitar personas se necesita recurso. Entonces, si recursos humanos no toma decisiones unilateralmente, necesita consultar con los departamentos financieros para determinar si es viable hacer o tomar una u otra decisión. Al final, todas cuestan. Inteligencia de los competidores, tener cierta información acerca de cuál es la oferta de mi competencia, cuáles son los sueldos que maneja, cuáles son las condiciones que maneja, las prestaciones, para que en algún momento pues yo también pueda ofrecérselas a lo mejor a alguien que venga de la competencia y que pueda ser un buen elemento para mí en determinado punto, ¿no? Bien, pasamos al sistema de la función financiera. Ya dejamos el de recursos humanos. Sumamente esencial las finanzas. Eh, Prácticamente estamos hablando de información contable, de presupuestos, financiera, y esto es principalmente para que esté a la mano de las personas que toman decisiones relacionadas con esos datos, ¿no? No solo de este departamento de finanzas, sino de todos. Bien, dentro de los objetivos tenemos mejorar el proceso de gestión administrativa relacionada con las finanzas, los presupuestos, ese ejercicio del presupuesto, la cuestión contable, los inventarios, la adquisición de bienes, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, entre otros. La idea es que la información sea
confiable, formal, disponible para que se puedan tomar decisiones. ¿Qué compone a este sistema financiero? Pues digamos que el principal elemento es el libro mayor y este no es más que una especie de catálogo de cuentas que ustedes ya conocen bien, ¿no? Una especie de registro en donde nosotros tenemos todas las cuentas contables, en donde se registran las diferentes operaciones eh, que se que afectan, digamos, financieramente a la organización. Entonces, este libro mayor y de operaciones financieras tiene todo el control de un catálogo de cuentas general. Igual de hecho existen catálogos de cuentas o subcatálogos de cuentas específicos para cada uno de los departamentos y sirve para tener un mejor control. Y seguimiento de las transacciones contables. Obviamente cada una de las cuentas va a ser afectadas de alguna manera de acuerdo a cualquier movimiento que se haga o se registre contablemente, ¿no? Hablando de cargos y abonos para cada una de esas cuentas. Otro de los componentes del sistema financiero son compras y abastecimiento. La idea es procesar solicitudes de insumos. El departamento de compras es el que se encarga de traer a la organización diferentes elementos que son necesarios para que pueda trabajar la organización, ¿no? Estos están aquí listados. Son 4 procesos básicos de compras y abastecimiento. Requisiciones de bienes y servicios. Eh, la organización en algún momento puede hacer o puede necesitar obtener algún bien o algún servicio de un tercero y para ello se hace un proceso que es una requisición y se hace todo el procedimiento necesario para que un tercero o una organización externa pueda traer a la organización algún bien o un servicio que necesite, ya sea para a lo mejor darle mantenimiento a algunos equipos o algunas maquinarias, o a lo mejor hasta para hacer algún tipo de limpieza en oficinas, pues eso es una requisición de servicio. Y es diferente de una orden de compra, porque normalmente una orden de compra tiene que ver con el giro del negocio. La orden de compra es acerca de algún tipo de materia prima que se necesite para trabajar, digamos, el giro de la organización y las requisiciones de bienes y servicios pues aplican para otra cosa. Igual es un procedimiento para todo. La recepción de bienes, una vez que se hace la requisición y la orden de compra formal, pues viene el proceso de recepción en donde se verifica que la mercancía esté completa, esté en buen estado, esté correcta de acuerdo a las condiciones de la orden o la requisición y ya se pueda manejar dentro de la organización y se puede utilizar para otros procesos. Y contratos o acuerdos con proveedores y licitaciones. Bueno, todo la administración de datos del sistema financiero que tiene que ver con cuáles son los acuerdos que hay con los proveedores, bajo qué circunstancias se manejan los créditos, los pagos y entre otras circunstancias. Y licitaciones en el caso pues digamos, de organizaciones públicas, en donde pues las licitaciones son, pues digamos, como si fuera una especie de concurso en donde se ponen las especificaciones, ciertos proveedores ingresan al concurso, meten su documentación y bueno, el que gana la licitación pues es el que puede venderle, ¿no? Hablando de propiedad pública. Dentro de los componentes también del sistema financiero está cuentas por pagar y no es más que pues pagarle a los proveedores en tiempo y forma para que pues el departamento financiero pueda saber exactamente cómo va el flujo de efectivo, cómo van las ganancias y cómo está trabajando realmente este departamento en relación con los proveedores. Entre mejor relación haya con ellos, pues a lo mejor nos pueden dar una mayor línea de crédito, más días de crédito, em, a lo mejor nos puede también manejar un precio mejor, entonces siempre es bueno tener buenas relaciones con todos. Y igual se relaciona la facturación, comparando montos de órdenes de compra contra lo que se factura, pues eso nos da una idea de cómo estamos trabajando entre,
Entre mejor sea ese equilibrio, pues mayores beneficios. También está el componente del presupuesto. Se hace un presupuesto normalmente en las organizaciones antes de que se inicie el ejercicio o el año y se determina cuánto se va a necesitar para cada cosa. Y la idea es hacerlo de manera formal mediante estos fondos, es decir, etiquetar los montos hacia dónde van. Es para mantenimientos, para el Departamento de Recursos Humanos específicamente para la capacitación, para a lo mejor el Departamento de Mercadotecnia, no sé, puede haber diferentes elementos, pero la idea es que se etiqueten. Entonces, los fondos que van etiquetados para mercadotecnia solamente los pueden utilizar para eso. De esa manera, pues, no hay forma digamos, de mal usar financieramente los recursos económicos de la organización. La idea es que se respete el presupuesto tal cual como se planteó para tener mayor certeza de que se ejecuten los presupuestos correctamente. Tenemos el componente de cuentas por cobrar, em, conteo, registro de lo que se cobra, em, transacciones de diferentes tipos que pueden ser, normalmente son a los clientes, ¿no? A los clientes que les vendes, pues les tienes que cobrar y tiene que hacerse el registro correctamente. Y igual también se puede, si hay algún tipo de servicio o prestación al personal de la organización, pues también se maneja en el departamento de cuentas por cobrar. Y por último, activos fijos, que es otro componente, se integra con cuentas por pagar y abastecimiento, o sea que tienen varias, bueno, realmente colaboran. Y la idea es que se creen automáticamente registros de inventario con etiquetas temporales de control por cada equipo comprado. Bueno, básicamente con el registro de lo anterior se puede generar un registro de inventario automático, ¿no? Que tiene que ver con entradas, salidas, existencias y todo lo que se va moviendo, restando y sumando de acuerdo a lo que se compra y a lo que se vende, ¿no? Y por último, el sistema de la función de mercadotecnia. El objetivo de mercadotecnia es reunir, clasificar, analizar, evaluar y distribuir información acerca de mercadotecnia o de elementos de mercadeo que permitan a la organización conocer mejor eh, todo con pues, lo relacionado con su producto, con su servicio, con su contexto. Mercadotecnia requiere información de múltiples fuentes. Primero empresarial, no documentos, información acerca de la empresa interna es requerida por parte del Departamento de Mercadotecnia. Mercadotecnia, la idea es generar algún tipo de investigación que permita determinar cuáles son los rumbos que debe de tener la empresa para seguir atrayendo clientes. Entonces, información empresarial siempre va a ser necesaria. Información del personal de la compañía. Obviamente este sistema también trabaja con recursos humanos y toma de recursos humanos información acerca de ciertos perfiles que le pueden apoyar al departamento de mercadotecnia para hacer su trabajo. Proveedores, clientes y revendedores son elementos que tienen contacto con el exterior. Los proveedores saben cómo se mueve el mercado, los clientes pues tienen ciertas necesidades y también tienen ciertos hábitos, los revendedores también conocen más o menos por dónde se mueven los consumos de los clientes, entonces es importante esta información para que Mercadotecnia pueda lanzar algún tipo de campaña. En cuanto a bancos, bolsa de valores y departamento de finanzas públicas, bueno, es importante la información financiera porque de eso depende el trabajo también que vaya a realizar Mercadotecnia y también a lo mejor la ambición de la campaña. Si van a lanzar una campaña muy ambiciosa, pues a lo mejor va a costar demasiado y la empresa pues dirá, ¿sabes qué? No tengo el dinero para eso. Los bancos proporcionan información acerca de tasas de intereses, de créditos, de también cómo se está moviendo el mercado en el momento, ¿no? Igual el mercado bursátil
y todas esas fluctuaciones que se manejan en la bolsa de valores también nos puede indicar más o menos hacia dónde podemos ir. Finanzas públicas para la propiedad pública, en donde pues se maneja cierta información de qué es lo que se puede realizar con, pues, con los ingresos de la población, ¿no? Hablando de propiedad pública. Empresas especializadas en mercadotecnia, puedes colaborar con alguna información de organizaciones que se dedican solo a la mercadotecnia. Eso te puede ayudar a mejorar tu trabajo como departamento de mercadotecnia. Bueno, publicar las campañas y publicar la información para que pues la gente pueda enterarse que hay un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva característica y pues que puedan empezar a consumirla. Dentro de mercadotecnia hay algo muy importante que es la investigación de mercados. La investigación de mercados es un proceso formal en donde lo que se trata es de encontrar información que hay en el entorno para conocer cómo piensa la gente, cuáles son sus hábitos, entre otras cosas, y poderlos atacar. Y atacar no significa nada malo, sino simplemente lanzar las campañas adecuadas, los comerciales, los anuncios que lleguen a su cerebro y que puedan eh, de alguna manera generarles un hábito de consumo. Se puede decir que la investigación de mercados lleva estas fases. Primero se hace una definición del problema y los objetivos de la investigación. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a tratar de encontrar? Determinar el objetivo y hacer la respuesta a las preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿En qué condiciones lo vamos a hacer? Entre otras. Desarrollo del plan de investigación para reunir la información. Bueno, ya es todo un procedimiento en donde se hace la planificación, que ustedes ya conocen cómo se hace una planificación, para tratar de recabar toda la información posible y pasar a la implementación. Implementación del plan, ya ir haciendo las acciones necesarias para recolectar la información. Una vez que ya la tenemos, la analizamos y después se hace la interpretación que encontramos, qué hábitos tiene la población, si depende de una zona geográfica o de cualquier otra circunstancia y comunicarlos a las personas adecuadas para determinar cuál es el siguiente paso, ¿no? Mercadotecnia tiene diferentes tipos de investigaciones. Digamos, la exploratoria es para cuando nosotros no sabemos realmente, no tenemos una idea o una noción de qué es lo que pasa en el entorno, entonces pues hacemos una investigación exploratoria, exploramos, indagamos, preguntamos y con eso nos damos una idea de hacia dónde va el consumo, la gente qué necesita o qué es lo que está pidiendo, básicamente cuando no tenemos nada. Una descriptiva es cuando sí tenemos alguna noción de más o menos hacia dónde van las cosas y qué es lo que la gente necesita. Y entonces buscamos hacer una investigación que describa el fenómeno perfectamente para que pueda ser entendido por el departamento y puedan diseñar una buena campaña. Y una causal pues tiene que ver con causa y efecto. Si existe en el entorno alguna circunstancia que cause que las personas no consuman cierto elemento o cierto producto, o que sí lo consuman y demás, que la demanda crezca, entre otras circunstancias, ¿no? Puede ser que a lo mejor la causa de que no consuman algún producto es que pues la situación socioeconómica de esa región geográfica pues no da para más, o a lo mejor puede ser que la causa del poco consumo de ciertos productos tenga que ver en que a lo mejor no son de primera necesidad o estamos equivocándonos en el momento de lanzar el producto, en el costo, en los colores, en la presentación. Hay un sinfín de elementos, ¿no?, que nosotros podemos eh, encontrar si nos ponemos a investigar de manera formal. Bien, ya como conclusión tenemos una reflexión.
Todos los subsistemas deben interrelacionarse para brindar la capacidad de integración de información. Hablamos de que una organización es un sistema y todos estos sistemas que hablamos de recursos humanos, financiero y de mercadotecnia son subsistemas y a su vez tienen más subsistemas. Y la idea del subsistema pues es como la famosa frase divide y vencerás. Entonces, entre más ataques los problemas pequeños, pues van a ser más sencillos y cada vez van abonando a resolver problemas más grandes. Y la idea es que estos sistemas colaboren y trabajen en comunicación, en colaboración con los otros sistemas para que pues se pueda dar esta integración, ¿no? Que no trabajen separados porque así no funciona. Simplemente cada uno de los elementos es experto en su área, pero brinda información que es necesaria para las otras áreas, ¿no? Nada más es simplemente divide y vencerás. Em, la idea es que yo, que soy experto en mercadotecnia, pues genero la información de mercadotecnia para mi mismo departamento y también al que le sirva que lo pueda ocupar, ¿no? Igual para el financiero, que es sumamente importante, y el de recursos humanos. Y que cada quien pueda hacer su trabajo de toma de decisiones informadas, con información fidedigna, actualizada, en un formato adecuado. Eso va a ayudar a que las decisiones sean más eficientes o más efectivas.